Solemos pasar buena parte de la vida lamentando lo poco que tenemos, soñando en todo lo que haríamos si tuviéramos más. Y pocas veces tomamos en cuenta ese otro aspecto de la riqueza que hace de quien la posee un sirviente celoso y desconfiado o un esclavo dispuesto a cualquier martirio con tal de seguir conservando el yugo. Esta olla es un ejemplo de lo que puede llegar a convertirse alguien que en algún momento de la vida confundió el sentido de los bienes y se llevó a la tumba tan solo los males. En cuanto enviudó Cecilia, vendió las tierras y lo de qué valor tenían para emigrar al pueblo. La vida del campo cada vez era más pobre y por mucha que fuera su entereza, no le alcanzaría para trabajar la tierra y criar a solas a un hijo que no había cumplido el año. Llegando, se puso en busca de un lugar céntrico donde vivir e instalar un taller de costura, pero el costo de una renta era mayor al que ella podía pagar. Caminando en el mercado, oyó hablar de una casa abandonada ahí muy cerca, cuya propietaria no sabía qué hacer con ella. Sin mostrar mucho interés, Cecilia preguntó cuál era el problema, y tras escuchar una multitud de historias macabras, fue a ver con sus propios ojos lo que decían era la guarida del diablo. Hubo que luchar con la cerradura ya oxidada de la entrada, pero la misma dueña, aunque no se atrevió a poner un pie en el interior de la casa, se sorprendió del buen estado que mantenía tras 30 años de abandono. Cecilia recorría el lugar como en un sueño que se acomodaba mejor de lo que había pensado a la idea que tenía. La dueña tan solo le pedía por adelantado 3 meses de renta, sabiendo que el demonio la espantaría antes de una semana. Cecilia puso jarros llenos de agua bendita en todas las habitaciones, pues desde chica sabía que este era el remedio para ahuyentar el demonio. Ya con estas providencias, invirtió buena parte de la semana en limpiar y hacer de la casa un lugar habitable para echar a andar cuanto antes el negocio. Tan atareada estaba que apenas le quedaba tiempo para preguntarse por qué su niño lloraba y no parecía encontrar sosiego a pesar de estar comido y bañado. Solo en sus brazos dormía y no jugaba a menos que hubieran salido de casa. Fue en la noche de luna llena, cuando apenas se había ocultado el sol, que comenzaron a escucharse los jadeos de alguien que tuviera problemas para respirar. Luego, fue resultando difícil mantener encendida una vela, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire. Conforme pasaban las horas, se hacían más audibles y agónicos los esfuerzos de esa respiración que se ahogaba, y como si faltara oxígeno en toda la casa, los cerillos que Cecilia encendía para mantener prendida la vela se extinguían sin producir flama. Abrazada a su hijo, ajeno a todo ese entierro, Cecilia fue cayendo en la somnolencia, repitiéndose 1 y 1000 veces que solo era una pesadilla. Entre sueños afiebrados, creyó oír un gemido débil, moribundo, más aterrador que cualquier grito, y despertó a la verdadera pesadilla. Su hijo no estaba a su lado. Loca de miedo, se levantó a buscarlo en los rincones de la habitación. Sintiendo que el alma se le salía del cuerpo, entró en la cocina y allí, junto al fogón, lo encontró feliz jugando con un par de cucharas. Ya estaba amaneciendo. Los jarros con agua bendita se habían volcado. Podía estar tranquila. Aquello no podía ser obra del demonio.
sino manifestación de un ánima buscando quien la ayudara. Los ruidos del espíritu parecían hacerse más discretos y breves conforme la luna menguaba en las noches del cielo, pero una serie de pequeños accidentes le entorpecían a Cecilia su trabajo. Agujas que desaparecían, hilos recién comprados que se podrían, manchas que arruinaban las telas. Para colmo, su hijo agarró la maña de permanecer la mayor parte del tiempo en el sitio donde lo había encontrado, junto al fogón, pero por lo menos ya parecía más contento y no lloraba. En mala hora, se le ocurrió contar a Cecilia el descubrimiento de que en esa casa no había diablo alguno, sino un alma en pena. Como por entonces se creía que donde había espíritu o chocarrero debía haber dinero enterrado, pronto la casera se apersonó en la casa con un peón para hacer agujeros por todos lados con el pretexto de realizar una obra pía que liberara de su yugo a un alma del purgatorio. No fuera a ser que otro se le adelantara a practicar el milagro y se quedara sin el tesoro. Cecilia ya no sabía qué era peor, si las travesuras que le jugaba el fantasma o la cantidad de ruido y polvo que producían las excavaciones emprendidas por esa mujer, que además le sugería que fuera buscando dónde mudarse, pues ya no le podía rentar por más tiempo la casa. Fue entonces cuando Cecilia decidió que esa vida ya no era vida, y se decidió a escribirle a una hermana que había ido a probar fortuna a la ciudad junto con su familia. En el último momento, la casera le ofreció bajarle la renta para que se quedara, viendo la ruina en que había quedado la casa después de tanta búsqueda infructuosa. En cuanto subieron la máquina de coser a la carreta que la conduciría a la estación del tren, la costurera entró a la casa por su hijo y lo encontró en el único lugar donde su constante presencia había impedido que se le practicara un hoyo al suelo. Parece que al levantarlo, notó lo que parecía el asa de una olla que sobresalía del piso. Con las mismas cucharas con las que su hijo había iniciado el agujero en sus juegos, rascó alrededor del objeto hasta desenterrar una vasija de barro. Como tardaba en salir, pero tampoco se atrevía a entrar sola a esa casa para ver qué pasaba, la casera reavivó su desconfianza y en cuanto estuvo fuera Cecilia, se empeñó en esculcarla, llamando particularmente su atención la olla de barro que tenía amarrado un paño en la boca a manera de tapa. Adentro no había nada y la dejó partir. Fue hasta que Cecilia se reunió con su hermana y desempacaban, cuando comprobó que por mucho cuidado que se aplique en el embalaje, después de una mudanza, siempre hay algo que se rompe.